Hola iglesia, ¿cómo están? Dios los bendiga. Hoy, como es miércoles, tiempo de oración como iglesia, sabemos que es un tiempo donde aparte de orar también podemos abrir tu palabra y poder esperar que tú nos hables a través de ella. Entonces hoy quería traerle un tema que es muy importante para la iglesia, quizás uno de los temas más importantes que todo creyente necesita saber y debería conocerlo. Y por eso quería yo ser lo más claro posible en este tema, ¿no? El título es Nacer de nuevo o regeneración. Y el texto principal está en San Juan 3, capítulo 3, desde el 1 al 6. Pero antes de ir al tema central, yo quería que podamos entender del por qué necesitamos nacer de nuevo. Entonces, para entenderlo, comprenderlo bien, tenemos que ir al Antiguo Testamento, al principio de los tiempos, porque ahí es el por qué se necesita nacer de nuevo. Entonces, para entenderlo un poco más, vamos a ir a la parte del Génesis. Primero vamos a recordar algo, que cuando Dios creó al hombre, Él le dio un espíritu, un cuerpo y un alma. Eso es lo principal. Ahora, podríamos describir cuál es la función del espíritu, ¿no? Sería bueno que nos contestemos, pero como no se puede, lo hablo yo nomás. El espíritu nos sirve para conectarnos con Dios. Con Él le podemos servir y le podemos adorar. Ahora, cuando hablamos de alma, corazón o mente, que es lo mismo en la Biblia, esos son lo que producen los sentimientos, la voluntad, las emociones y el intelecto. Y el cuerpo viene a ser el envase, la botella donde están estas cosas, ¿no? Ya vamos a ir entendiendo un poco más. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, Dios le dijo en Génesis 2, 15, 17 que no debían comer del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Creo que todos ya conocemos ese tema. Porque si lo comían, iban a morir. Ahora una pregunta que yo me hice y se las llevo a ustedes. Ese árbol que era del conocimiento del bien y del mal, ¿tenía algo bueno? Tenía algo bueno, entonces ¿por qué no lo debían comer? Es una pregunta, ¿no? Y acá Dios tiene una explicación. Dios sabía que si el día que lo comieran de ese fruto, se iban a independizar de Él. Y Él no quería eso para Adán y Eva, para los hombres. Y tampoco quería que aprendan a decidir entre lo bueno, lo malo, correcto, incorrecto, porque no eran dioses. Él quería que permanezca bajo su cobertura. Entonces, el día que lo comían se iban a independizar y Dios no quería. Ahora, vemos que ellos desobedecieron, comieron y murieron. Pero acá la palabra morir no es dejar de existir, es separación, separados del Creador, de Dios, perdidos, sin rumbo, separados, separación espiritual. Eso es lo que sucedió. Y eso lo podemos corroborar en el Nuevo Testamento, en Romanos 5:12, cuando dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces vemos que la muerte por el pecado, ¿no? O sea, vamos a resumir todo esto, que desde Adán hasta hoy, todos los seres humanos nacemos muertos espiritualmente, sin un espíritu, con la térmica bajada, con la llave bajada. Entonces, ¿pero qué pasa? Dentro del ser humano hay algo que le habla de una eternidad. El hombre sabe, el ser humano, desde antiguamente, tiene adentro suyo una necesidad de adorar a algo superior. Por eso los seres humanos inventaron las religiones. Sienten una necesidad de conectarse con alguna deidad, ¿no?
Y lo vemos en los mayas, los aztecas, los incas, los egipcios, los asirios. Adoraban al sol, la luna, las estrellas y hacían sacrificios para ganar y agradar a la deidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Cristo vino a la tierra, los confrontó y les dijo: muchachos, todas las religiones que inventaron para tratar de agradarme son basura, no son eficaces para tener una relación conmigo. Y lo que le dijo, la única forma de relacionarse conmigo es naciendo de nuevo. No tienen otra alternativa, no busquen otra porque no hay. Ahora, sigamos un poco más. Cuando una persona acepta a Jesús como su Señor y Salvador, comienza un proceso que se llama regeneración. Eso figura en una o dos partes de la Biblia nomás, que es un sinónimo de el nuevo nacimiento. Es cuando el espíritu que estaba muerto dentro mío cobra vida y comenzamos a conectarnos con Dios y se levanta la tecla del disyuntor de nuevo. Ahora, el nuevo nacimiento, yo siempre quiero recalcar esto, no es el resultado de una reforma humana, ¿no? Ni de un cambio de hábitos, o de ciertos cambios de conductas morales. Hasta ahí quiero que entendamos del por qué, cómo venimos muertos espiritualmente. Ahora, vayamos a San Juan, al libro de San Juan, capítulo 3. Vamos a leer desde el 1 al 6. Es un pasaje conocido que muchos lo hemos leído, pero yo quiero enfatizar esto porque este tema del nuevo nacimiento ha sido mal comprendido muchas veces. Hay mucha gente que no lo entiende correctamente. Entonces voy a tratar de que como iglesia lo entendamos bien, porque de entender bien este texto está en juego nuestra vida futura, nuestra vida eterna, ¿no? Ahora, vemos el encuentro de Jesús y Nicodemo, lo leamos. Acá dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hasta acá vemos lo que una persona preparada intelectualmente como Nicodemo, pero Nicodemo era un cretino desde ese punto, ¿no? Sabía que Jesús venía de Dios, pero sin embargo fue de noche, no quería que nadie lo vea, tenía vergüenza de ir a ver a un rabí que no era de su nivel. Era una persona preparada, miembro del Sanedrín, como se llamaba, conocedor de las Escrituras. Él sabía que una persona no podía volver a nacer de una mujer, pero se hacía el tontito. Entonces, vamos al versículo 15. Versículo 5, por favor, ¿qué le dice? Respondiendo Jesús, le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí Jesús lo agarra de pechito y le dice: mira, le dice: de cierto, no puedes entrar. No es por agua y Espíritu, no vas a poder entrar. Ahora, quiero trasladarle una pregunta a ustedes y que piensen, reflexionen y digan: ¿saben lo que es el reino de Dios? Lo primero que tenemos que entender es si sabemos lo que es el reino de Dios, ¿no? Y voy a dar un ejemplo práctico y comparar algo. ¿Dónde vivimos?
en una nación, la Argentina. En esta nación hay leyes, decretos, ordenanzas. ¿Y para qué sirven? Para que los cumplamos y podamos vivir con cierto orden. Ahora, no sé si lo sabrás, pero los hijos de Dios deberíamos saber que vivimos en un reino, pero este no es cualquier reino, ¿no? Somos parte de un reino espiritual, con leyes, decretos, valores, ordenanzas espirituales, dirigido por fuerzas espirituales. Ahora, cuando Cristo vino a nuestro corazón, Dios nos dio un espíritu. Ese espíritu es más poderoso de todos los espíritus que hay en este mundo. Y ese espíritu comienza a traer a nuestra vida el reino de Dios. Ahora, le pregunto, otra pregunta que quisiera tirarle. Le dice que no podía entrar en el reino de Dios. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿sabemos cuáles son los requisitos para entrar al reino de Dios? A Nicodemo le dijo, no puedes entrar si no es por agua. Entonces, pensemos un poco, ¿no? ¿Sabemos cuáles son los requisitos que quiere Dios de nosotros para que podamos entrar? En esto voy a analizar 4 puntos que nos enseñarán cómo entrar en el reino de Dios. Y quizá no lo sepas, porque quizá nunca te lo han explicado, ¿no? Y le hago una comparación para que ustedes puedan pensar. Voy a dar un ejemplo. Si uno quiere entrar a otro país, como Estados Unidos, ¿entras porque se te antoja? ¿O decís permiso, permiso y entro? ¿O qué tenemos que hacer para entrar? Hay que cumplir una serie de requisitos, ¿no es cierto?, para entrar. Como sacar pasaporte y ciertos requisitos. No podemos entrar porque queremos. Ahora, le hago otra pregunta, que quizá no la sepa con respecto al reino de Dios. ¿Tenés claro cómo vas a entrar al reino de Dios vos? Porque muchos creen que voy a entrar al reino de Dios porque voy a la iglesia, ¿no? Cada domingo y miércoles. O porque participo de una célula. O porque canto. O porque oro. Que son cosas buenas. Pero no vas a entrar por eso al reino de Dios. Así como le dijo Nicodemo. Si no nacieres de agua y espíritu, no entrarás. Entonces, la otra pregunta que quiero llevarle a ustedes es ¿qué tengo que hacer o qué tenemos que hacer para entrar al reino de Dios? Quizá lo sepa, quizá no lo sepa. Pero vamos a averiguarlo. Vamos al versículo 5, como leímos de nuevo, que dice que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en mi reino, dice el Señor. Entonces yo lo que quiero preguntarles es que piensen un poco, ¿qué sería nacer de agua y espíritu? Porque yo muchas veces he escuchado esto, que cuando se habla de agua se habla del bautismo cristiano. Y no es así. Acá no hace referencia al bautismo cristiano que todos pasamos, todo cristiano se bautiza. Lo que yo quiero hacerle entender es que cuando se habla de agua, hace referencia a la palabra de Dios. Si no naces por la palabra, y lo voy a fundamentar lo que digo, ¿no? Vayamos a 1 Pedro 1:23, lo tengo anotado acá, para reafirmar lo que le estoy diciendo. Siendo renacidos, no por simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacido, regenerado. Dice, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Otro pasaje, Efesios 5:26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua
por la palabra. Otra reafirmación de la palabra de Dios que confirma lo que le digo, que acá agua no es bautismo, somos renacidos por la palabra de Dios. Otro pasaje, Santiago 1:8, Él en su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Nos hizo nacer, renacer, regenerar por la palabra de verdad. ¿Cómo funciona esto? O sea que el Espíritu, cuando la palabra es predicada, el Espíritu la toma, la lleva a mi corazón y produce esa regeneración, como dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. Entonces yo quiero que vayamos entendiendo esto del nuevo nacimiento, que no es una reforma humana, tampoco es una reforma religiosa, ¿no? Y quiero decirte que la religión no salva a nadie. Por ahí escucho o veo cuántos mafiosos, asesinos, pervertidos, psicópatas, después de golpear y matar, violar a algunas personas, van a la iglesia los domingos, ¿no? Pensando y creyendo que la religión los puede absolver de sus pecados. Cuando muere uno de estos psicópatas, se le ofrece una misa de responso, de cuerpo presente, para que Dios los reciba en su gloria y descanse en paz. Podemos ver que la religión no sirve. Tenemos que nacer de nuevo. Por eso quería traerte algo para que pienses, reflexiones. Entonces, la religión niega la verdad bíblica. Y lo podemos ver y lo reafirma la Biblia también. Levítico 17:10 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre a la expiación de la persona. O sea que el único medio para el perdón es la sangre de Jesús, no hay otra. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Yo quería que entiendan lo que es el nuevo nacimiento. Y les quiero decir que sin un nuevo nacimiento no hay vida, como tampoco una relación con Dios. Por eso le traigo esta aplicación. El nuevo nacimiento es más que simplemente ser salvo. Surge una nueva expectativa. Ahora vemos el reino de Dios. Comenzamos a experimentar el obrar del Espíritu Santo, ¿no? Y por medio del nacimiento entramos en una nueva esfera, donde el reino de Dios se hace realidad. Entonces, esto que le traje, yo quiero que lo pensemos, lo reflexionemos, lo meditemos, porque hay muchos creyentes que no tienen idea de lo que es el reino de Dios, ni cómo vas a entrar. Como dije al principio, es esencial que lo entendamos bien, porque de Él está nuestro futuro eterno, depende, no nos confundamos. Espero que les haya llegado, espero que lo piensen, lo reflexionen, puedan leer, puedan usar este texto para conocer más lo que es el reino de Dios. Por parte, el tema del mensaje está terminado. Ahora vamos a orar por la ofrenda, vamos a orar por la palabra que hemos leído y escuchado, y para que Dios pueda obrar en nuestras vidas de acuerdo a la palabra que hemos leído. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo en el cual, Señor, tu palabra es abierta, tu palabra nos habla. Gracias porque a través de tu palabra conocemos lo que es el reino de Dios. Y Señor, tenemos que conocerlo para saber cómo entrar al reino, Señor. No nos quedemos quedar en conocimiento, sino también
poder aplicar a nuestra vida lo que tu palabra nos enseña. Por eso pedimos que esta palabra sea para crecimiento de la iglesia, para crecimiento personal, para que podamos entender cada día más de ti, Señor, de lo que es tu voluntad para cada uno. Te damos gracias, Señor, por eso. Y también ahora, Señor, oramos por las ofrendas que cada miércoles ofrendamos a ti, Señor. Y en este tiempo de oración, Padre, queremos que tú nos hables. Que tú nos hables a nuestra mente, a nuestro corazón, y para que todo lo que hemos escuchado, hablado y pensado lo podamos poner en práctica. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo a cada hermano que ha estado escuchando y que tus palabras puedan obrar en cada vida. Y ahora, Señor, queremos, antes de despedirnos, decirte que nos volvemos a reunir el domingo en el culto general que tenemos y bendecimos este tiempo. Les doy la gracia a ustedes en el nombre de Jesús. Amén.